Nuevamente aquí, ¿verdad? Nos encontramos en estas cápsulas y encuentros formativos doctrinales, caminando, ¿verdad?, de la mano del Evangelio, de la mano de nuestro Señor y de nuestros pastores, en este caso de Monseñor Carlos Oviedo Cavada, sacerdote y obispo, arzobispo de Santiago ya fallecido, que nos ha dejado este legado, esta herencia espiritual tan profunda, tan hermosa, que ya muchos de ustedes han hecho suya y es parte ya, ¿verdad?, de nuestro paisaje espiritual y de nuestra catequesis en camino, ¿verdad?, a todos estos eventos ciudadanos, electorales, cívicos que tenemos que enfrentar. Y aquí hemos encontrado la brújula, hemos encontrado, ¿verdad?, la señal, los requerimientos, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, en la cápsula pasada veíamos muy claramente la delimitación de funciones y competencias tanto del obispo en este orden de cosas, de los seglares religiosos, sacerdotes y también de los laicos, con una realmente delicadeza y profundidad doctrinal apoyada en el magisterio universal y también en el magisterio local y nacional. Y fíjense que yo pensaba, incluso la última carta pastoral de nuestro querido Papa Francisco, Tutti Fratelli, refrenda todo esto que hemos conversado. Para que ustedes se den cuenta que cuando el Espíritu Santo, que es el que guía a la Iglesia, nos lleva siempre en común unión al Señor de la vida y de la historia, al Dios de la misericordia, que quiere todo bien para sus hijos. Y por eso esta invitación transparente, franca y cordial a continuar trabajando por hacer de nuestra Iglesia una servidora de la comunidad nacional desde esta perspectiva. Hoy día vamos a profundizar en el apartado 7 de este documento, las diferencias políticas. Qué interesante tema, ¿no? En el numeral 26 nos dice Monseñor Oviedo: una misma doctrina social de la Iglesia admite y aún exige, según las distintas circunstancias sociales y personales, pasar por la mediación laical de diferentes proyectos históricos, programas de partido, juicios de hecho y aplicaciones varias. Como los católicos actúan en política no de la mano de la jerarquía, sino comprometiéndose por su cuenta y riesgo con libertad y responsabilidad personales, lo lógico y natural será que tengan opciones distintas y militen bajo banderas diversas. Este sano pluralismo político de los católicos es legítimo y conveniente. Ningún seglar o grupo de seglares puede tener la pretensión de representar a la Iglesia en política ni de ofrecer la solución católica a tales o cuales problemas de la contingencia cívica, salvo expresa indicación de la jerarquía en determinadas cuestiones ya o no opinables, como el divorcio, el aborto o los derechos fundamentales de la persona humana en el día de hoy. Fíjese que importante. Decimos, señor Oviedo, dice, mire, la Iglesia respeta la libertad, la voluntad, la inteligencia y el discernimiento, ¿verdad?, de los seglares en el mundo temporal para tomar sus decisiones cívicas, siempre y cuando éstas no vayan, ¿verdad?, contra cuestiones de moral y costumbres fundamentales. Por ejemplo, si un dirigente, ¿verdad?, o un cristiano católico dijera, yo voy a votar a favor de un candidato a parlamentario que promueve el aborto o el divorcio o, en fin, la política anticonceptiva de manera indiscriminada, o el matrimonio entre hombres y entre mujeres, es decir, el matrimonio homosexual, evidentemente eso va contra el núcleo de la moral católica. Y por tanto, dice aquí Monseñor Oviedo muy claro, lo vuelvo a refrendar, salvo expresa indicación de la jerarquía en determinadas cuestiones ya no opinables, es decir, no están, ¿verdad?, al albedrío, sino que hay una referencia que está en el catecismo de la Iglesia Católica, que está en el núcleo, ¿verdad?, de lo que yo y tú creemos. Por eso que es tan importante, queridos hermanos, formarse sobre estos temas.
Porque uno se va dando respuestas también en la medida en que va profundizando las enseñanzas de nuestra iglesia. El otro día me encontraba con una persona que me decía, mira, no sé cómo votar, no sé si ir a votar, si sí, si no. Entonces yo le dije, pero tú eres católico, tú eres creyente, has tomado la doctrina de la iglesia, has consultado los documentos eclesiales que hay sobre este tipo de temas. Hoy día hay tanta posibilidad. Fíjense ustedes, hace 40, 50 años atrás existían solamente los elementos impresos. Hoy día está, ¿verdad?, este medio maravilloso en que estamos nosotros aquí verdaderamente en una intimidad exquisita, compartiendo y profundizando estos temas. Yo creo que, sinceramente, con toda humildad y modestia, ya no hay excusa para que nosotros católicos no podamos formarnos, ilustrarnos nuestra conciencia respecto a estos temas. Temas muy delicados, el aborto, el divorcio. Entonces, es muy determinante, queridos y queridas mías, poder enfrentar esto desde esta óptica. Y por eso vamos al numeral 27. El último concilio ha planteado así este pluralismo, comillas. Muchas veces sucederá que la propia concepción cristiana de la vida les inclinará en ciertos casos a elegir una determinada solución. Pero podrá suceder, como ocurre frecuentemente y con todo derecho, que otros fieles, guiados por una no menor fidelidad, juzguen del mismo asunto de distinta manera. En estos casos de soluciones divergentes, aún al margen de la intención de ambas partes, muchos tienden fácilmente a vincular su solución con el mensaje evangélico. Entiendan todos que en tales casos a nadie le está permitido reivindicar en exclusiva a favor de su parecer la autoridad de la Iglesia. Procuren siempre hacerse luz mutuamente con un diálogo sincero, guardando la mutua caridad y la solicitud primordial por el bien común. Esto está en Gaudium et Spes, numeral 43. Fíjense en el detalle cómo Monseñor Oviedo va recogiendo también la enseñanza del Magisterio Universal y la coloca aquí también de actualidad. Por eso que la síntesis que aquí se hace en este documento es formidable. Es formidable porque nos está entregando una verdadera cartilla, un elenco muy claro y preciso de lo que debemos saber nosotros los católicos respecto a estos temas, ¿verdad? Y cómo el respeto a la libertad de conciencia de cada uno. Si ustedes revisan, y tal como decía él, como testigo del siglo XX, ¿verdad? La formación de tiendas políticas que muchas veces incluso han usado el término, ¿verdad?, de cristianos. Mucha gente dice, pero entonces ahí solamente... No, la iglesia justamente está diciendo, hay libertad, ¿verdad? Lo importante es dar el testimonio como creyente en esas distintas agrupaciones políticas de nuestra fe. Es decir, voy a poner un ejemplo, si en una instancia política interna de un partido se dice, no, nosotros vamos a aprobar, la hipersexualización de los niños en los medios de comunicación, porque hoy día hay que abrirse a la modernidad, o nosotros vamos a hacer para promover nuestras ideas, reality show con sexo explícito, ¿verdad?, delante de niños y jóvenes, ¿me entiendes? Ahí donde nosotros tenemos que discernir, ¿ya? O bien un dirigente político dijera que es creyente, católico, dijera, no creo, ¿verdad?, en el dogma de la Inmaculada Concepción, es decir, que la Santísima Virgen antes, durante y después del parto no estuvo sometida a la mancha del pecado. Bueno, claramente eso va contra todo lo que nosotros practicamos y proclamamos y profesamos. Por eso que es tan importante, querido amigo, querida amiga, querido hermano, el seguir esta lineamenta. Continuamos porque ustedes quieren escuchar obviamente a Monseñor Oviedo, no a mí. Llegamos al apartado octavo, que Monseñor Oviedo titula La conversión personal. Numeral 28.
debe tenerse siempre presente. Por último, la tesis tan repetida por el magisterio de la Iglesia acerca de la prioridad de la conversión de los corazones sobre la reforma exterior de las instituciones y de las estructuras. Y aquí me quiero detener. Dangerous, como diría, ¿no es cierto?, una lucecita nos está advirtiendo que hay un peligro inminente. ¿Por qué? Porque aquí está el núcleo y el corazón. Aquí está el corazón. ¿Ya? O sea, el dirigente político y el destinatario, el ciudadano cristiano católico, tienen que tener como norte la conversión personal. Fíjate que la palabra conversión ya lo dice. Volver al primer amor. Volver al corazón. Volver a Jesús. Y mirarme con Él. Y poder evaluar frente a las bienaventuranzas, frente al decálogo, cómo lo estoy haciendo, cómo lo estoy practicando. ¿Estoy más cerca del corazón de Jesús? ¿Estoy más lejos del corazón de la Santísima Virgen y de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador? ¿Cómo lo estoy haciendo? Y por eso siempre es importante estar haciendo, entre comillas, balances, evaluaciones. ¿Cuán cerca estoy de lo que me pide el Señor? Por eso es tan pertinente esta palabra. Conversión, transformación de mi vida al querer de Jesús, al querer de la Iglesia. Les recomiendo, los que puedan y quieran profundizar sobre un modelo de político y ciudadano cristiano, consultar la vida de Santo Tomás Moro, que fue incluso por el mismo Papa San Juan Pablo II colocado como ejemplo para los dirigentes políticos católicos de todo el mundo. Un hombre que no claudicó en ningún momento frente a sus principios, a sus valores cristiano-católicos, siendo que se le ofreció todo, ¿verdad?, a su disposición. Dijo: no, yo soy fiel al Señor y prefiero morir decapitado en la Torre de Londres, pero no claudicar frente a lo que es mi fe, mis valores, mis principios. Tú entonces te quedas con una pequeña tarea: averiguar de la vida de Santo Tomás Moro. E incluso hay hasta videos a disposición tuya en YouTube. Así que es cosa que con tu dedo, ¿verdad?, vayas ahí a cliquear y vas a encontrar Santo Tomás Moro, un gran ejemplo de cristiano, de dirigente cristiano, católico y político. Continuamos. Sobre la reforma exterior de las instituciones y de las estructuras, que es tanto como decir la trascendencia de la persona sobre las cosas. O sea, antes que toda la superestructura, ¿verdad?, de las leyes, de la normativa, está la persona. ¿Ya? Enseña Pablo VI, San Pablo VI, comillas: aún las mejores estructuras, los sistemas más idealizados se convierten pronto en inhumanos si las inclinaciones inhumanas del hombre no son saneadas, si no hay una conversión de corazón y de mente por parte de quienes viven en esas estructuras y las rigen. Esto lo dice San Pablo VI en Evangelii Nuntiandi, número 36. Esto no es más que una corroboración de tantos regímenes, ¿verdad?, que en la historia contemporánea, por no tener presente esto, han terminado volviéndose contra nosotros, contra el hombre. Lo dejo ahí al análisis y al escrutinio de ustedes, que lo revisen. Hoy está ocurriendo esto, desgraciadamente. Quizás porque nosotros no hemos sido testimonio fiel, quizás porque nosotros no hemos levantado la voz en nombre del Señor para decir: esto no es posible, esto no es humano, esto no es correcto, sin ambajes de ningún tipo.
con la autoridad que da el Señor, con la autoridad que da este magisterio de la Iglesia. ¿Qué más queremos? San Pablo, el gran San Pablo, ¿verdad? Qué valentía predicar entre los paganos, ni siquiera los que no tenían fe en esa época. Ahí tenemos otro gran ejemplo. Queridos y queridas mías, tutti fratelli, como dice San Francisco en su última carta encíclica maravillosa. Hacia allá tenemos que encaminarnos, pero con fidelidad, con valentía, en este tiempo de pandemia, de COVID-19. No es fácil, no es fácil. No es fácil porque a veces no es seguir a la mayoría, a veces no es seguir las corrientes de simpatía, ¿verdad?, del mundo actual. Pero tú y yo fuimos llamados a una tarea hermosa por el Señor desde nuestro bautismo. Por eso no podemos callar. Por eso tenemos que hacer vivo esta enseñanza. Agrega Juan Pablo II, comillas, la raíz del mal está en lo interior del hombre. Por eso el remedio parte también del corazón. San Juan Pablo II, esto lo dijo el 11 de abril de 1979. Qué importante este mensaje de San Juan Pablo II. Si uno analiza lo que ocurrió con Polonia, ¿verdad? Polonia pasa de dos totalitarismos, el nazismo por una parte, el comunismo, y posteriormente, en pleno magisterio y pontificado de San Juan Pablo II, hay una apertura, ustedes recordarán, con el sindicato Solidaridad, encabezado por Lech Walesa en esa época, y se llega a una democracia de tesitura liberal. Sin embargo, el mismo San Juan Pablo II, cuando visita Polonia, tiempo después, ¿verdad?, de esta eclosión del nuevo orden político y el nuevo régimen imperante en la convivencia social y política de Polonia, les advierte a los polacos de los vicios en que podrían potencialmente caer si es que no tienen presente esto que acabamos de decir. Por eso el remedio parte también del corazón del hombre. Del corazón del hombre. Qué profundo, qué tremenda enseñanza. Y esto San Juan Pablo II lo vivió con su testimonio y con su vida. No lo cayó nunca. Por eso que fue un hombre discreto, prudente, ponderado, que justipreciaba en su real dimensión cada fenómeno humano que iba a tener consecuencias en la vida eclesial y en la vida espiritual y religiosa, no solo de Polonia, sino que del mundo entero. Fíjense ustedes, un sacerdote, un obispo de Polonia que a los 58 años llega al pontificado, siendo no él la principal autoridad de Polonia, era el cardenal Adam Sapieha, ustedes recordarán. Sin embargo, Dios se fija en él. Y ese papa se transforma en un auténtico profeta de su tiempo. Por eso Monseñor Oviedo acá lo cita con tanta asiduidad y recurrentemente. Un hombre sabio, un hombre bueno, que quería la vida buena para la humanidad. Pensar de otra manera, comillas, en el orden inverso, induciría a los fieles a la mera manipulación técnica de las estructuras sociales, o al mero positivismo jurídico, al margen del indispensable imperio de los valores morales que encuentran en Dios su garantía absoluta. Con razón el magisterio califica de materialista esa manera de pensar y actuar. Y esto está en Congregación de la Doctrina de la Fe, en el documento Libertatis Consentiae número 75. A mí en lo personal, no sé en el caso de ustedes, me sorprende mucho hoy día toda este tomar decisiones en la vida pública de acuerdo al pulso de las encuestas. Si las encuestas dicen que la mayoría opina de una manera, entonces yo me inclino hacia allá. A mí me hace ruido como creyente, como católico, frente a esta enseñanza. Yo creo que nosotros tenemos que ser, ¿verdad?, esa luz
que muchas veces a lo mejor vamos a tener que nadar contra la corriente, como si estuviéramos, ¿verdad?, en el mar, y ustedes saben que nadar contra la corriente es muy dificultoso, los que hemos tenido esa experiencia. Pero finalmente, como dice la Sagrada Escritura, tendremos el premio y la corona de una vida coherente, de una vida fiel a la enseñanza del Señor. En el numeral 29, Monseñor Oviedo, terminando este apartado número 8 sobre la conversión personal, agrega: esta primacía del corazón sobre las estructuras significa que el Señor Jesús no actúa directamente sobre las instituciones, las leyes, los regímenes, los sistemas, etc., sino a través de la conversión íntima de las personas a su persona. Es esta transformación ético-religiosa de la conciencia de los ciudadanos la que, a partir de la multiforme creatividad del Espíritu Santo, los torna capaces de engendrar nuevas formas de relación social, de riqueza cultural, de institucionalidad política, de organización económica, etc. Sirva esta tesis fundamental como pórtico para los principios que quiero hacer presentes, en forma específica, a los católicos que participan en la vida pública del país. Bien. Qué grato, qué pláceme, qué cálido, ¿verdad?, este encuentro y esta nueva cápsula en que ha transcurrido el tiempo sin que nos diéramos cuenta sobre temas tan hermosos y tan profundos, tan trascendentes, para realmente llegar a esa patria celestial del cielo con el alma limpia y poder decirle al Señor cara a cara, como creyentes, como católicos: Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Tú me enviaste, Señor, en medio de mis hermanos, y yo anuncié tu palabra. Porque el Señor dice que a los tibios los vomitará de su boca. Y dice también, recuerden en la Escritura, a aquel que no dé testimonio de mí ante los hombres, yo no daré testimonio de él ante el Señor. Hasta una próxima cápsula. Un gusto de estar nuevamente con ustedes.